Cuando todo parece estar en tu contra y no ves salida, sigues creyendo que Dios está contigo. Imagínate despertar rodeado por un ejército enemigo, sin armas, sin escapatoria, sin un plan. Solo tú y tu miedo. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si el mundo entero se hubiera confabulado para destruirte, mientras clamas al cielo en busca de una señal, un milagro, una respuesta que no llega. Pero, ¿y si te dijera que en esos momentos invisibles hay ejércitos celestiales luchando por ti, aunque no los puedas ver? ¿Y si tus ojos espirituales pudieran abrirse justo ahora? ¿Estás preparado para ver lo que otros no ven? El sol apenas había salido en Dotán, una pequeña ciudad fortificada de Israel, cuando la tensión cortó el aire como un cuchillo. Era época de guerras y traiciones. Siria, un reino poderoso y despiadado, había emprendido campañas constantes contra Israel, buscando dominarlo por la fuerza. En esa región llena de incertidumbre y muerte, se alzaba un hombre peculiar, Eliseo, el profeta de Dios. No era un guerrero, ni un rey. Era un siervo del Altísimo, conocido por tener el poder de revelar los secretos del enemigo. Cada vez que el rey de Siria planeaba una emboscada, Eliseo lo sabía antes de que se ejecutara. Su don era tan certero que el rey sirio pensó que tenía un traidor en su propio campamento. Pero no, era Eliseo, quien con la guía divina frustraba una y otra vez sus estrategias. La noticia llegó a oídos del rey de Siria. El profeta estaba en Dotán. Y así, en la oscuridad de la noche, el ejército enemigo rodeó la ciudad con caballos, carros de guerra y soldados preparados para capturar a un solo hombre. La escena era escalofriante. Las antorchas titilaban en el horizonte como ojos ardientes acechando. No era una batalla abierta, era una cacería. Al amanecer, el siervo de Eliseo salió y vio lo imposible. Una legión militar sitiando cada callejón, cada salida, cada posible escapatoria. Entró corriendo, el terror grabado en su rostro, el alma al borde del colapso. «Señor mío, ¿qué haremos?», clamó al profeta. En ese instante, el llamado del héroe se manifestó, pero no como una espada o un ejército terrestre, sino como una fe que desafiaba la lógica. Eliseo no tembló, no retrocedió. Lo que dijo parecía un disparate frente a aquella amenaza tangible. «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Su siervo lo miró desconcertado, con los ojos de un hombre que solo ve el mundo físico. Pero Eliseo vivía en otra dimensión, la de lo invisible. Era tiempo de que alguien más cruzara esa frontera. ¿Te imaginas vivir rodeado de caos y muerte, pero ver con los ojos del cielo una realidad que nadie más puede ver? El siervo de Eliseo, aún en shock, no podía comprender las palabras de su maestro. El miedo había oscurecido su mente, y lo único que veía era el ejército enemigo, listo para arrasar con todo. El sonido de los cascos de los caballos retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra, y los brillantes acorazados sirios reflejaban la luz del amanecer como una marea imparable. La desesperación se apoderó de su ser. «¡Pero, señor!», «¿De qué hablas?». «No vemos más que soldados. Estamos rodeados», gritó mirando al horizonte con desesperación. A cada paso que daba, más se acercaban las tropas de Siria. No había espacio para escapar, no había tiempo para huir. Eliseo, con calma, levantó los ojos al cielo. Sabía que el poder de Dios se manifestaría de una manera que desbordaría la comprensión humana, con una serenidad que contrastaba con el caos a su alrededor. Levantó las manos y dijo: «Señor, abre los ojos de este joven para que vea». En ese momento, una transformación ocurrió. Un fenómeno invisible se desplegó ante los ojos del siervo. Lo que antes era oscuridad, ahora brillaba con una luz celestial. En el horizonte no solo se veían los soldados sirios. A lo lejos, pero muy cerca de ellos, había una fuerza mucho más poderosa. Un ejército de ángeles, con caballos de fuego y carros de fuego, resplandeciendo con una gloria indescriptible. Los ángeles de Dios, en toda su magnificencia, rodeaban la ciudad listos para defenderla. El siervo cayó de rodillas, asombrado.
mientras los ojos de su alma finalmente podían ver lo que estaba presente todo el tiempo, pero que sus ojos físicos no podían percibir. El ejército sirio, con su arrogancia y fuerza, parecía una simple sombra ante la majestad de los cielos. ¿Sabías que hay momentos en los que los ojos humanos no pueden ver la batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor? La situación más desesperante puede estar acompañada de una fuerza más grande que cualquier dificultad. Mientras tú luchas con tus propios miedos y desafíos, ¿cómo reaccionarías tú al saber que hay fuerzas invisibles que luchan a tu favor? El siervo, ahora convencido de la presencia de un poder superior, miró a Eliseo. Sabía que la batalla no estaba perdida. La protección de Dios era tan real como el ejército enemigo que tenía frente a ellos. Pero ¿qué pasaría a continuación? En ese momento de revelación, Eliseo se preparó para enfrentarse a la situación con la misma fe inquebrantable. En lugar de huir, decidió confrontar al enemigo con la autoridad que le otorgaba su relación con Dios. El ejército sirio, al acercarse a la ciudad, estaba seguro de su victoria. Pensaban que solo se enfrentaban a un pequeño grupo de israelitas, un profeta y su discípulo. No podían imaginar que estaban siendo observados y rodeados por una legión de guerreros celestiales. Cuando Eliseo levantó su voz y oró nuevamente, algo extraordinario sucedió. Con la intervención divina, Dios cegó al ejército sirio, dejándolos perdidos y confundidos. ¿Qué harías si descubrieras que lo que ves como una amenaza inmediata, en realidad, está bajo el control de una fuerza mucho mayor que la humana? El ejército sirio, cegado y completamente desorientado, cayó en una trampa que Eliseo les tendió. Les dijo que los guiaría hasta el lugar donde podrían ser derrotados por completo. Pero lo que realmente hacía era conducirlos a Samaria, la capital de Israel. La confusión del ejército enemigo era absoluta. ¿Cómo había sido posible? ¿Cómo un ejército tan fuerte y confiado se había visto arrastrado a tal caos y confusión? Eliseo había sido utilizado por Dios para mostrarles que no es la fuerza humana la que prevalece, sino la divina. En el camino hacia Samaria, los sirios seguían completamente perdidos, sin darse cuenta de la ironía de la situación. Eran ellos los que, en lugar de invadir, caminaban directamente hacia el centro de la ciudad de Israel, donde ya los esperaba el ejército israelí. Sin embargo, al llegar a Samaria, Eliseo oró a Dios para que los ojos del ejército enemigo fueran abiertos. Al momento en que los soldados sirios vieron dónde se encontraban, se dieron cuenta de que habían sido guiados como corderos a un matadero. Era una victoria estratégica, pero mucho más que eso. Era un testimonio de que, aunque nuestros ojos no puedan ver, hay un ejército celestial listo para intervenir en nuestra vida, luchando por nosotros cuando más lo necesitamos. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que en tus momentos de mayor desesperación, Dios está preparando una intervención que cambia toda la perspectiva de lo que te rodea? Cuando el héroe de esta historia, Eliseo, vio la confusión en los ojos de los sirios, pudo ver algo más allá de lo físico. Supo que esta victoria no era solo una victoria militar, sino una lección profunda sobre la fe, la protección divina y la naturaleza del poder de Dios en el mundo físico y espiritual. El verdadero punto de crisis en esta historia no fue la batalla en sí, sino la transformación interna que los personajes experimentaron. Eliseo vio la intervención de Dios como algo natural, pero el siervo, que al principio dudaba, ahora veía con nuevos ojos la realidad espiritual. Ambos, de una manera u otra, fueron transformados. El siervo aprendió a confiar más allá de lo visible. Eliseo, por su parte, reafirmó su fe inquebrantable en el poder de la oración y la intervención divina. El gran milagro aquí no fue simplemente la ceguera temporal del ejército sirio, ni la victoria militar. Fue el despertar espiritual que Eliseo, su siervo y el ejército enemigo experimentaron al ver que el poder de Dios siempre está presente, aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales. Ahora, la pregunta es, ¿estás listo para ver lo que Dios está haciendo en tu vida, incluso cuando no puedes verlo con tus propios ojos? Cuando los sirios llegaron al centro de Samaria, totalmente cegados y sin comprensión de lo que había sucedido, la atmósfera cambió. La confusión en sus rostros reflejaba el impacto de lo ocurrido. Estaban a merced del ejército israelita. Sin embargo, Eliseo, en lugar de aprovechar la situación para destruirlos, hizo algo que sorprendió a todos, incluso a su propio pueblo. El profeta, en un acto de misericordia divina, les pidió a los israelitas que no los mataran. Con una sabiduría que solo podía venir de Dios, Eliseo les ordenó que les dieran de comer,
y beber, y luego los enviaran de regreso a su tierra. La decisión era audaz, contra todo instinto humano de venganza. Pero Eliseo comprendió que el poder de Dios no solo se manifiesta en la victoria militar, sino también en la paz que viene del perdón y la restauración. Los sirios, atónitos, fueron alimentados, atendidos y enviados de vuelta a su país. En ese momento la tensión entre ambos pueblos cesó. No hubo más guerras durante un tiempo, y los sirios aprendieron a temer y respetar la fuerza de un Dios tan poderoso que podía transformar la guerra en paz. Este momento de intervención divina no solo fue una lección para los sirios, sino también para el pueblo de Israel. Eliseo, en su fe, no buscaba venganza ni destrucción, sino restauración y paz. La victoria que se había logrado no fue una victoria común. Fue una victoria del Espíritu sobre el conflicto humano. Los ojos del pueblo de Israel, como los del siervo de Eliseo, se abrieron a una nueva realidad, la del poder, transformador de la misericordia y la fe. El siervo de Eliseo, ahora con una perspectiva completamente renovada, comprendió algo vital. Lo que parecía ser un peligro inminente no era más que una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. Aprendió que, en la vida, no siempre todo se resuelve con fuerza, sino con sabiduría divina y misericordia. Aquí aprendes que, a veces, la verdadera victoria no está en destruir al enemigo, sino en transformarlo y restaurarlo. La vida está llena de momentos en los que el conflicto y la tensión nos ciegan, pero cuando confiamos en Dios y pedimos que se abran nuestros ojos, nos damos cuenta de que Él tiene una forma completamente diferente de resolver nuestros problemas. Los enemigos que vemos no siempre son los verdaderos enemigos. En muchos casos, lo que necesitamos es cambiar nuestra visión y nuestra actitud. Al final, la lección fue clara. La fe en Dios puede transformar cualquier situación, y a veces la mayor victoria es la restauración y la paz que Él trae. ¿Te atreves a ver las situaciones difíciles de tu vida con los ojos de la fe y a confiar en que Dios puede traer restauración donde solo ves conflicto? Tú has visto que, a veces, los conflictos que enfrentas no son lo que parecen. Como el siervo de Eliseo, tus ojos pueden estar cegados por la tensión y el miedo. Pero cuando confías en Dios, Él te abre los ojos a una nueva perspectiva, donde la restauración y la paz son posibles. Ahora debes hacer lo mismo, confiar en que, incluso en medio de las batallas, la misericordia y el perdón pueden traer la verdadera victoria. No todo se resuelve con fuerza. A menudo, la fe y la sabiduría divina son las que transforman las situaciones más difíciles. Recuerda, la paz viene de Dios. Confía en Él.